Con Alejandro Muñantes, portavoz alterno de la bancada de Renovación Popular. Hoy el almirante Montoya ha dicho que tienen 52 votos para presentar la moción de censura, pero quieren alcanzar los 66 firmas para asegurarse de que en la eventualidad de plantear la censura, los votos estén ahí, no pisar en falso. ¿Es así? Entonces no las tienen todavía todas consigo. Señor Muñante, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mira, existen ya las firmas suficientes como para poder ya presentar la moción. Recordemos que el reglamento estipula como mínimo unas 33 firmas, ¿no? Sin embargo, lo que estamos haciendo es darle la oportunidad a los demás congresistas, ¿no?, para que se adhieran a esta moción. El día de hoy mismo algunos congresistas han estado firmando la moción. Así que vamos a hacer partícipes a todos aquellos que quieren hacerse presente en esta moción, y cuando los voceros así lo estimen conveniente, esta se va a presentar para que el paso, ¿no?, esta respuesta del Congreso para que sea contundente. Vamos a plantear la moción sí o sí, así que el señor Maraví ya tiene que interiorizar de que su permanencia en el cargo como ministro de Trabajo no va más. Muy bien, entonces la decisión de plantear la moción es irreversible, independientemente de que alcancen el número de firmas que les permita asegurar la censura en ese escenario. Efectivamente, es irreversible, la decisión ya está tomada. El señor Maraví no ha satisfecho al Congreso de la República. Hemos visto leguleyadas jurídicas de parte del señor Maraví al momento de la interpelación. Ha mostrado declaración de testigos en esos atestados policiales, ¿no? Primero cuestiona el hecho de los atestados, luego utiliza afirmaciones dentro de esos mismos atestados. Pero lo que no dice el señor Maraví es que esas personas que lo exculparon, ¿no?, salieron de las cárceles a seguir cometiendo actos de terrorismo. Entonces no se puede, avalar en esas declaraciones de personas terroristas y que han muerto incluso practicando actos de terrorismo. Ahora, lo que hemos visto ayer es dimes y diretes entre miembros del gabinete respecto a la cuestión de confianza. La semana pasada, en una reunión privada, el presidente Pedro Castillo le dijo a la presidenta del Congreso, y entiendo que también a un representante de su bancada, no sé si participó en esta reunión, que la cuestión de confianza no estaba en la agenda. ¿Cómo interpretar esa declaración finalmente, no? Porque ayer han dicho que lo que dijo Aníbal Torres, asegurando que no se iba a hacer cuestión de confianza por Iber Maraví, es solamente una opinión personal, y lo dijo la vicepresidenta y el premier. Efectivamente, Pamela. Mira, tantas contradicciones ya no es normal, ¿no? Lo que yo veo es un plan de desestabilización comandado por el premier Bellido. Eso es lo que yo veo. Ya nadie me va a decir lo contrario. Al principio tal vez teníamos la esperanza de que aquí se trataba, ¿no?, de un choque de poderes, de unas, por la falta de experiencia, ¿no es cierto?, en el cargo. Pero ya a estas alturas creo que eso ya tiene que estar descartado completamente. El señor Bellido es un desestabilizador, él juega su propio papel, él lo que quiere es confrontar, ¿no es cierto? Él desestabiliza las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, desestabiliza a la bancada oficialista porque la utiliza, la asusta, ¿no?, como carne de cañón para despotricar contra el canciller, ¿no es cierto? Así que está desestabilizando aún a su propio gabinete y desestabiliza al gobierno porque contradice al propio presidente de la República. Entonces hay un plan ahí perverso en contra de nuestra democracia que va a militar una respuesta contundente de parte del Congreso de la República, pero hemos dicho, paños fríos, vamos a ser responsables, queremos la gobernabilidad, no vamos a pisar el palito, no vamos a ir al ritmo del señor Bellido. El Congreso se va a pronunciar, pero en el momento que lo consideremos adecuado. Y en este escenario que usted ha descrito, ¿qué papel juega el presidente Pedro Castillo?
Bueno, eso es lo que yo quisiera preguntarle de cara a cara al presidente y es lo que quisieran preguntarle toda la prensa en general. Lamentablemente, pues, como usted sabe, no da respuestas directas a la prensa, ¿no es cierto? No sabemos realmente cuál es el papel en este juego político de parte de nuestro presidente. Definitivamente aquí lo que se muestra es una falta de liderazgo, ¿no? La gente hace lo que quiere en ese gabinete y él no muestra siquiera un reparo, no muestra deseo de enmendar la situación, pese a que cuando estuvimos ahí presentes, yo también estuve presente en esa reunión con el presidente Castillo, nos dijo claramente que él iba a corregir estos hechos, que lo que había dicho en ese momento el señor Bellido era un exabrupto, ¿no? Tenía que corregirse. Sin embargo, hasta el día de hoy eso no ha sucedido, más por el contrario, lo hemos visto ayer yendo a buscar al señor Maraví y tomándose una foto bien sonriente como criollamente sacándole pica al Congreso, ¿no? Esa es la interpretación, porque punto seguido también visitó al canciller, que es la cabeza que rueda en el chat de la bancada de Perú Libre, ¿no? Donde efectivamente, Cerrón, sí, Bellido y los radicales de la bancada conspiran en contra de miembros del propio gabinete. Sí, bastante extraño estos pasos que está dando el presidente Castillo, pero lo que nos ha demostrado y ya con certeza es que no puede poner orden en casa, ¿no? No tiene la capacidad para hacerlo. Y yo creo, Pamela, que esto se debe a una crisis, a un problema de identidad, ¿no? No se asume todavía presidente de la República, ¿no? Todavía no ha asimilado que es el primer mandatario de nuestra nación. Y el primer Bellido tampoco ha asimilado que es el premier de todos los peruanos. No es un dirigente sindical, no es un dirigente partidario ya, ¿no? Es el premier de todos los peruanos, es una autoridad de los que piensan y no piensan como él. Sin embargo, ya hemos visto en este chat y por las declaraciones que está dando, es que solamente representa un sector de la política y de la población nacional, cosa que le está pasando graves facturas a todos los pobladores de nuestra nación, porque estamos viendo que la crisis económica, política y social sigue agravándose. En la oposición en el oficialismo no han caído bien las palabras de la presidenta Mari Carmen Alba ayer respecto a que un presidente mentiroso genera inestabilidad, desgobierno, no suma. Punto seguido, la presidenta dijo: obviamente no estamos diciendo que el presidente Pedro Castillo es un mentiroso, pero, digamos, han acusado el golpe al punto que incluso el ministro Ceballos se pronunció sobre el tema, hablando que sobre chantajes y amenazas, ¿no?, o con agravios, ellos no iban a... O sea, así no se avanzaba. No, por supuesto, yo desde aquí rechazo todo intento de golpe de parte de la oposición. Más bien, si uno revisa los debates en el Congreso, uno se va a dar cuenta que las amenazas de cuestiones de confianza y de cierre del Congreso, así con todas sus letras, lo han pronunciado desde la bancada de Perú Libre. Entonces, verdaderamente aquí los desestabilizadores son otros, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer siempre defender nuestro fuero. Lo que señaló la presidenta del Congreso, la Mari Carmen Alba, creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? ¿Quién quiere un presidente mentiroso? Nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, nosotros esperamos que el presidente Castillo pueda cumplir su palabra. Para ustedes la palabra del presidente de la República quedó comprometida en esa reunión de la semana pasada, ya casi a la medianoche. Para nosotros sí, porque fue un gran gesto político de parte de las fuerzas políticas del Congreso ir a buscar al presidente a su casa, a Palacio de Gobierno. Fuimos ahí, incluso estuvo el señor Valdemar Cerrón, el vocero de Perú Libre. Prácticamente estuvimos todas las bancadas y se supone que somos hoy nosotros un poder del Estado, ¿no?, que merece respeto y merece una conversación clara con el presidente de la República. Ahí la palabra del presidente está comprometida, que no se iba a hacer cuestión de confianza. Voy a citar textualmente lo que dijo el ministro de Salud, Hernando Ceballos. El presidente fue claro: dejen trabajar al Ejecutivo. Hay problemas urgentes que debemos atender y debemos evitar confrontaciones. Eso no significa que el señor presidente de la República permitirá hostilidad o censura a sus ministros. Sumándose un poco a lo dicho por Dina Boluarte y Guido Bellido,
que el tema de la cuestión de confianza, o sea, ni siquiera se ha tocado y dejándolo como un tema, una posibilidad abierta. Es que eso ya es prepotencia, Pamela, porque, a ver, ¿cómo se puede meter contra una función del Congreso? La censura y la interpelación son funciones exclusivas del Congreso, es parte del control político. Mal haría el señor Castillo si es que presenta una cuestión de confianza sobre un procedimiento exclusivo del Congreso. Es como si nosotros hiciéramos lo mismo frente no sé, a un acto del Ejecutivo. Sería intromisión de poderes, ¿no? Nosotros tenemos la facultad constitucional de censurar, y el presidente, a pesar de la palabra comprometida en esta reunión, de disponer con el Premier que haga cuestión de confianza por el señor Maraví. Si el señor Premier presenta una cuestión de confianza por el señor Maraví, estaría afirmándose, ¿no?, delante de toda la población que el señor Castillo no tiene palabra. ¿Por qué? Porque él claramente nos dijo de que no haría cuestión de confianza. Y es más, dijo otra cosa muy importante, que de su boca nunca saldría la palabra disolver el Congreso. Sin embargo, si vemos que esto no se cumple, si se presenta la cuestión de confianza, entonces definitivamente la palabra del presidente Castillo no tendría ninguna validez. Usted ha dicho que la moción de censura se presentará en el momento oportuno. ¿Cuál es ese momento oportuno? Bueno, esto lo determinarán los voceros, ¿sí? Porque esta es una acción conjunta de todas las bancadas, no es solamente de nuestra bancada. Entonces, frente a esa situación tenemos que respetar la opinión colegiada de los congresistas, ¿no?, que conforman las diferentes bancadas. El día de ayer, cuando salimos a dar la conferencia de prensa, estuvieron ahí voceros de 7 bancadas. En total representaban 88 congresistas y todos estamos de acuerdo con defender la gobernabilidad de nuestro país y defender el fuero parlamentario. Incluso la bancada de Podemos han tenido conversaciones con Podemos porque entendemos que hay un proyecto que se está cocinando para extenderle la vida a aquellas universidades que no recibieron licenciamiento, y ahí el señor Luna Gálvez tiene intereses particulares muy importantes. Entonces, bueno, esos son asuntos particulares que vamos a tratar en su momento, ¿no? Estamos unidos en un principio común, ¿no? O sea, ¿hay esa unidad incluso de Podemos y del señor Luna Gálvez? El día de ayer estuvo el señor Anderson en esta conferencia, Carlos, y también estuvo Anderson cuando fuimos a buscar al presidente Castillo. Ok. Una más antes de terminar, porque lo que está ocurriendo en Salud es, estamos tan concentrados en estas pugnas de poder que se va quedando a la sombra la denuncia que ha hecho una exgerente de Salud de cómo es que recibió presiones para contratar gente que no tiene el perfil para los cargos. Es grave lo que está ocurriendo en Salud, empezando por el doctor Carguapoma, que tiene una serie de antecedentes que deja de ser idóneo para el cargo, por decirlo menos. Efectivamente, Pamela, es sumamente preocupante lo que está ocurriendo en Salud y creo que en la gran mayoría de instituciones públicas, ¿no? Porque, claro, se están viendo designaciones al dedo, sin ningún tipo de perfil, rompiendo totalmente la meritocracia, y en Salud ya prácticamente la situación sería insostenible, por lo que ha señalado la gerente de Salud renunciante, ¿no es cierto? Sí. Justamente frente a esa noticia, lo que he hecho es solicitarle a través de un oficio al Contralor General de la República para que realice en el ejercicio de sus atribuciones una auditoría, ¿no? Es importante que se realice esta auditoría para ver efectivamente si es que se han cumplido o no los requisitos para la designación de los funcionarios de salud. Porque, claro, esto no puede quedarse en el limbo, no se puede pasar por agua tibia, necesitamos realmente ejercer una correcta labor de fiscalización para que nuestros impuestos pues no sean malversados y que esta importante institución como es Salud no caiga pues en una deficiencia que perjudique finalmente a todos los pacientes, ¿no? Bien, congresista Muñante, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Pamela, muchas gracias. Buenas tardes.